solamente porque engendrar es 9 meses y luego el parto, pero criar, educar, corregir, formar y una preocupación de 20 años, que es hasta que el niño se hace adulto, es una cosa muy diferente a tener un dolor de parto, 9 meses de embarazo y nada más. Es lo próximo, lo que realmente tiene mucho que ver como trascendencia en el sentido de lo que es una madre. Por eso a veces hay mamás que solo han tenido el parto y lógicamente después tienen la ausencia en sus corazones de ese niño que no pudieron criar por razones diversas, por la vida, por la impericia de sus propias decisiones, pero hay otras mamás que han cobijado niños que no eran de ellos y lo han criado, educado, corregido y han gastado sus vidas hasta darle la adultez y salir de sus casas bajo bendición. Y a veces que encontramos con que hay mamás que han sufrido y a veces han perdido sus hijos. Y yo quiero que usted contemple también en este momento que Eva fue la primera mamá que perdió a uno de sus hijos, que murió uno de sus hijos asesinado. Pero lo peor del caso es que otro de los hijos de ella asesinó a este hijo. Entonces es un doble dolor para una mamá que uno de sus hijos sea muerto asesinado, pero el asesino sea el otro hijo que ella tenía. Qué situación tan difícil de sobrellevar, qué situación tan difícil. Y a veces cuando miramos nosotros la televisión y escuchamos los informativos nos damos cuenta que aquella mamá que le mataron el hijo, y uno no piensa que en los pasajes bíblicos ha habido madres que han vivido las mismas cosas o peores cosas todavía, porque este caso de Eva, sus 2 primeros hijos vivieron estas circunstancias tan difíciles y ella en su dolor, no solamente de la pérdida de uno, sino de ver el rostro del otro hijo, sangre de su sangre, linaje suyo, la transfiguración del hombre asesino, el primer asesino de la sociedad. Por allí canalizó el diablo sus primeras armas de destrucción de vidas y lógicamente Eva podría ver que su hijo, el que había agradado a Dios, fue sometido brutalmente por envidia, por celo, por el otro hijo, a desaparecer de la escena, y aún el otro hijo, siendo el que actuó con su corazón malvado, también fue desterrado de su lugar y tuvo que huir. Se quedó sin ninguno de los 2 hijos a causa de esta determinación, y Dios tuvo que visitarla otra vez para que tuviera un tercer hijo y de esta manera consolar su vida y de alguna manera comenzar la visión del Padre eterno sobre qué linaje vendría Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso por allí dice que la sangre de Jesús clama más fuerte que la sangre de Abel, porque la sangre de Jesús era la sangre del libertador. Y nos interesa mucho pensar cómo ha sido trasladado este sentir de madre a través de los tiempos. Y allí en el libro de Gálatas 4:26 San Pablo llama a Jerusalén como la madre de los cristianos. O sea, el sentido de maternidad lo puede tener la iglesia, como el Señor le habló a Rebeca, o sus parientes le dijeron a Rebeca cuando la despedían para que viniera a ser la esposa de Isaac. Y sabemos que del linaje de Isaac vino la iglesia, vino primero Israel y luego viene la iglesia. Y allí sus parientes le dicen: sé madre de millares y de millares, sé madre de multitudes. Es lógico que una persona no podría engendrar millares de millares. Era que lo que vendría detrás de ella, en las generaciones que le iban a preceder, seguramente iba a suceder algo tremendo. Y de allí viene lo que llamamos iglesia. Iglesia es figura de la esposa de quien, de Cristo. Entonces la iglesia es madre también, porque es la que cobija, la que cría, la que enseña, la que educa, la que guía y trae a la sociedad la oportunidad
de escapar de la perdición, y la iglesia es el proceso de ser engendrado en un nuevo nacimiento. Por eso el Señor le habla a Nicodemo y le dice: te es necesario nacer de nuevo, pero tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer a la comunidad cristiana, al servicio de Dios, pero también a través de lo que Él llama la madre o la crianza, que es la iglesia, sabiendo que Jesús es el esposo, la cabeza. Por eso estamos bajo esta circunstancia de que usted está en un lugar que simbólicamente, espiritualmente, hace de madre en este lugar. Y cuando hay alguien en su célula que le está ayudando a criarse, a desarrollarse, también está haciendo una función de madre en el sentido espiritual, porque allí hay guía de Dios, y cada uno de estos hermanos que te invitan, que te traen, que te llevan, hacen esta función de tutores, cuidadores de este nuevo niño que ha nacido espiritualmente para ser parte del propósito eterno de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que alabamos el nombre del Señor por esta vocación tan grande que en el corazón de Dios, que no podemos definir si era un ser, digamos, con personalidad definida, porque no sabemos qué es Dios en sí, aunque tiene como un parecido a lo que sería un hombre, ¿no? Pero no sabemos en sí. Pero en Él habitaba este doble sentido de generar un ámbito espiritual como una madre, y por eso eligió la iglesia. Cuando hizo a Adán, lo vio que estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una esposa. Pero al ver a Adán con su esposa, no sé si él se sintió solo también, y en su símil buscó algo parecido. De esta descendencia vendrá Israel como la amada, pero Israel le fue infiel, entonces Dios tuvo que buscar otra amada que se llama iglesia, que salió del corazón de Dios, pero también del costado de Jesús, como salió Eva del costado de Adán. Y así como en un sueño que entró Adán, el Señor hizo de cirujano y sacó la amada para él. Así lo mismo Jesús fue clavado en una cruz y metido en la sepultura como en un sueño, y en su resurrección apareció su amada, su esposa, la que fue ganada de su costado y la que está en pie esperando su gran venida, esperando el gran momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que Dios ha preparado, el consuelo, si es que le cabe a Dios la palabra, que Él está solo, porque Él tiene un montón de cosas alrededor y no podemos pensar en esto, pero como humanamente pensamos que a Dios le encantó la idea de ver a Adán con una esposa y que de ahí engendraran hijos. También le encantó la idea de decir: ¿por qué no yo voy a tener una esposa y hijos también en el sentido espiritual? Y esto es lo que Dios ha proyectado para su iglesia. Usted y yo somos hijos de Dios, engendrados en Cristo Jesús, no engendrados de carne ni sangre ni voluntad de varón, como dice San Juan, sino en el propósito eterno de la voluntad sagrada y gloriosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por su sangre derramada fuimos adoptados, comprados, fuimos hechos hijos de Dios. Bendito sea su nombre, alabado sea. Y somos herederos y coherederos. ¿Cuántos beneficios tenemos por ser hechos hijos de Dios en el santo y bendito nombre del Señor? Hay una mujer que me llena de gozo poder hablar de esta mujer, que es Débora. Y Débora significa abeja, pero no de las que pican, ¿verdad? Sino de aquellas que realmente hacen algo maravilloso. Y mirando este libro de Jueces capítulo 4, puedo contemplar algo, que el valor y la fortaleza de esta mujer, y cómo ella se manejó ante circunstancias adversas, y cómo fue de alguna manera honrada por Dios. Y me gustaría compartir un poquito, porque está el capítulo 5 donde está el cántico de Débora con Barak. Barak era podemos decir, el jefe del ejército, pero estaba medio disminuido en su aspecto de guerrero.
y sabían que Sisara, el general del ejército de los cananeos, bajo el rey Jabín, rey cananeo, usted busca el capítulo 4 de Jueces, después de ahí vamos a mirar algunos pasajes. Hacía 20 años que subyugaban a Israel. Está bien, este tipo de esclavitud, como lo muestra el capítulo 4, era en base a la desobediencia que había tenido Israel. Y por esa causa estaban en esta posición donde eran de alguna manera oprimidos. Y no solamente una opresión sobre algunas pequeñas cosas, sino que no les desbarataban todos sus planes, le quitaban todos sus bienes, y por 20 años estaban de esta manera, y siempre amenazados de que los iban a exterminar, como vive siempre Israel. Israel vive hasta la actualidad bajo amenaza de ser raído de la tierra. Usted cuando lo ve a Irán dice, los vamos a echar al Mediterráneo en cualquier momento y van a desaparecer de aquí de la tierra. Esa es la idea y la convicción diabólica que ha tenido siempre el mismo demonio con los israelitas judíos. Y siempre se repite esta historia. Y los cananitas de aquel entonces son los palestinos de hoy quizás. Y esta situación llevó la amenaza y llegó a Débora, que aquella mujer realmente estaba como un gobernante, porque en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la palabra, pero esta mujer quería tener contención sobre el pueblo. Y lógicamente se ve que tenía una gracia para juzgar, porque la gente venían a buscarla, ella se ponía debajo de un árbol, de una planta, y allí venían las personas para que ella le hiciera juicio, porque sabían que podías tener un sentido de justicia más elevado que toda la corrupta militancia que tenían en aquel entonces los que estaban en eminencia. Entonces esta mujer tenía de alguna forma un poder otorgado por el mismo pueblo, no usurpado por ella. El mismo pueblo venía a ella y el mismo pueblo la elegía como una persona honorable para hacer juicio en sus necesidades. Entonces, en un momento dado, esta mujer tuvo un sentir en su corazón muy fuerte de que Dios tenía que libertar a Israel, perdonar sus pecados y libertar a Israel. Pero sabía que había un espíritu de cobardía en todo el ejército o aquellos hombres que podían ser hombres de guerra. Y aún el dirigente, que es Barak, no tenía un espíritu de conquista, tenía un espíritu de derrota. Y Dios tuvo que tomar a esta mujer porque no había otra persona que tuviera una predisposición de creer que Dios todavía puede hacer cosas grandes. Y lo puede hacer a través de una mujer. Todas estas personas no se animaban jamás a desprenderse de la opresión que tenía Sisara, el general del ejército de los cananitas. Pero en esta mujer brotó algo tremendo. Dice que él gobernaba el capítulo 4, verso 4. Claro, este ejército que había venido era toda una nación con 900 carros herrados. Y se enfrentaban a Israel, que solamente eran personas que no tenían ni carros de guerra, no tenían nada. Y este era el gran temor. Pero allí aparece la palabra de esta mujer poderosamente. Y a mí me interesa ver qué hace esta mujer en la parte diplomática. Si usted lo lee al pasaje y después lee el capítulo 5, va a encontrar que ella usa la diplomacia. ¿Cuál es la diplomacia? La diplomacia es buscar refugio en todas las tribus de Israel. Entonces envía mensajeros a cada tribu y le dice, Sisara se ha levantado. Y cuando él llega el mensajero, todo transpirado, polvoriento, diciendo, ayuda, auxilio. La jueza Débora manda a decirte y le dice,
a Neftalí, a Dan, a Aser, a los galaditas que están del otro lado del Jordán, a Zabulón, a Rubén. Les manda mensajeros y les dice: estamos como nación en gran peligro, necesitamos que hagan algo. Necesitamos que en este momento puedan ustedes entender el peligro que estamos viviendo y ver que las noticias no son las buenas las que regresan. Y allí la Biblia, usted lee el capítulo 5 y va a ver la ironía que usa Débora después de la batalla, después que ganaron la guerra, porque ciertas tribus no fueron a pelear y solo 2 se ofrecieron deliberadamente a arriesgar sus vidas por defender su patria, defender su territorio, defender sus vidas. Pero quiero más o menos nombrar que Dan era un mercader con embarcaciones, porque allí lo dice. Y lógicamente cuando llegó el mensajero, Dan estaba muy interesado en sus negocios. Dan estaba más pensando en el dinero que en Dios. Dan estaba muy preocupado de que sus barcos, que su negocio estaba en transportar mercadería y parar en los puertos, abrir sus barcos y que la gente viniera y viera toda la mercadería que había y comprara. Ahora la noticia de Débora le cae le diciendo: Dan, tenemos problema, necesitamos ayuda. Y él dice: sí, Débora, mi corazón está contigo, pero estoy muy ocupado en mis negocios. Y probablemente manoteó un poco de dinero. Dice: decirle a Débora que aquí le envío un poco de dinero para que ayude en lo que pueda en esa situación. Y seguramente Dan habría pensado: los cananitas también son clientes míos, yo voy al puerto de ellos y ellos me compran. Me parece que me tengo que mantener un poco al margen de la situación, porque si no mi negocio puede venirse a la bancarrota o puedo perder de ganar si yo apoyo deliberadamente a Débora. Entonces, con un protocolo muy especial, manda sus excusas. Y así pasan varios de ellos. También está Rubén. Y él envía el mensajero a Rubén. Y la tribu de Rubén, que usted lo puede leer, con una preocupación muy importante, según manifiesta el libro en el capítulo 5, el verso 16. En el capítulo 15, en el verso 15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie del valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Llegó la noticia y dice: hubo grandes resoluciones de corazón. Débora, Rubén te mando esta noticia: Sisara, el general del ejército de los cananitas, está a punto de tomarnos prisioneros y estamos en pie de guerra, necesitamos ayuda. Y aquí lo que dice el versículo: hubo grandes resoluciones. ¿Qué significan grandes resoluciones? Quiere decir que eran personas dispuestas, tenían propósitos. Dice: entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón y hubo grandes resoluciones de corazón. Quiere decir que sentían la necesidad, vieron el apremio, pero como eran tan organizados, quizás convocaron a una reunión y lógicamente, como todas esas reuniones que a veces se hacen, hay que debatir qué vamos a hacer. Y bueno, vamos a leer el acta anterior de nuestras reuniones y
ahora vamos a ver si redactamos lo que vamos a tratar ahora y si aprueban el acta de las cosas anteriores. Todo un protocolo. Pero no olvidamos que hay una gran resolución en sus vidas y comienza el debate, hay una necesidad imperiosa y pasan las horas y supuestamente demoran la ejecución por el protocolo de su formalismo. Y seguramente pasó el día y dijeron, bueno, vamos a estirar un poco las piernas, nos tomamos un cafecito y mañana con la mente un poco más fresca, a ver qué vamos a decidir en cuanto a esta gran necesidad que es imperiosa. Y al otro día quizás volvieron a abrir el debate de qué iban a hacer y cómo iba a ser la estrategia y cómo iban a ayudar y cómo se iban a disponer, porque ellos seguramente, por lo que dice, eran muy organizados. Tenían propósitos de corazón, dice. Grandes resoluciones significa que hay debate. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a participar? ¿Y cuál va a ser la estrategia para llevar a cabo? Pero todo eso se demora en el tiempo. Y todo eso demora la ayuda a la gran necesidad. Y tanto es así que en un momento dado seguramente deciden, sí, vamos a hacer, vamos a participar, vamos a ir. Pero el último o la última información es que ellos son de alguna manera cuidadosos de la ley de Moisés, muy cuidadosos. Y alguien se para allí en la reunión y dice, no podemos ir, amamos a todos nuestros hermanos que están en peligro y nosotros mismos, tenemos el deseo de ayudar, pero tenemos un conflicto de lo cual no podemos quebrantar algunos pensamientos, propósitos o algunos principios, por decirlo así, que están en la Biblia, en la palabra, en la ley. ¿Y cuál es ese principio? No nos puede dirigir una mujer. ¿Cómo puede ser que una mujer llevó a Adán al pecado? Ahora una misma mujer nos quiera dirigir, conducir y guiar a nosotros. Aunque tenemos toda la buena voluntad, todo el propósito, aunque tenemos la decisión y tenemos la resolución de que entendemos que tenemos que participar, pero hay una situación por la cual no lo vamos a hacer y nos rehusamos, no porque no tengamos la voluntad, sino porque entendemos que hay de alguna manera un principio bíblico que una mujer no nos puede dirigir. ¿Cuántas veces podemos ver que algunos principios que hemos adquirido nosotros en la congregación o en la iglesia y que pensamos que si no guardamos esos principios no podemos hacer el propósito de Dios, cuando en verdad el propósito de Dios es dejar de lado algunos principios porque Él tiene determinaciones mayores que algunos principios? Los principios del judaísmo es que nunca una mujer debería guiar a un hombre ni enseñar a un hombre, y menos dirigir a un hombre, y menos en una guerra donde las guerras son de los hombres, no de las mujeres. Qué tremenda manera de pensar. Si uno se ampara en el principio, puede perder la visión de la voluntad de Dios. Dios en su soberanía puede pasar por encima de los principios. Enviamos un protocolo de saludo a Débora y le decimos, ¿cuánto lo sentimos, Débora? Pero nuestro principio, nuestra forma de pensar
no están de acuerdo con lo que vos estás haciendo. A veces nos permitimos que Dios mueva sus cosas a su manera y eso nos hace difíciles entender el propósito de lo que Dios tiene preparado en este caso. No hemos leído la palabra, pero se la estoy redactando como la puedo interpretar, porque voy a leer un punto muy importante para usted. Y si usted leyó este libro, yo le pregunto si usted conoce a este hombre, Lapidot. Lapidot no figura como punta de lanza, ni como guerrero, ni como nada. Un no comprometido. Pero ¿sabe quién era Lapidot? El esposo de Débora. Cuando los hombres no están, están las mujeres. Cuando los hombres miran para otro lado, Dios levanta mujeres. Claro hubiera sido que Rubén hubiera participado si Lapidot estuviera al frente del asunto. Pero Lapidot ni siquiera figura que acompañó a Débora. Muchas veces, queridos, cuando yo y usted no ocupamos el lugar, Dios va a levantar mujeres. Dios va a poner a la cabeza mujeres y nos van a gobernar mujeres como nos están gobernando, porque no hay hombres capaces de ocupar ese lugar, y menos en el reino de Dios. Los hombres miramos para otro lado muchas cosas y no se asuste que mujeres regirán victoriosamente los destinos aún del mismo evangelio para el tiempo final. Mujeres con valor, mujeres con charreteras de valientes, mujeres que se levantan y dicen cosas tremendas. Estos hombres de Israel, hacía 20 años que estaban sometidos, pero nadie podía levantarse y decir, vamos al frente. Ni aun aquel que se llamaba Barak tenía el valor, y aunque era un guerrero, y aunque era un general del ejército, por decirlo así, tuvo que refugiarse en el valor de Débora para poder enfrentar la situación. Y Débora tuvo que usar la palabra exclusiva y determinante de Dios, diciendo, ¿no te ha enviado Dios a pelear? Como diciendo, salí de ese escondite. Capítulo 4, en el verso 7, y ella en el verso 6 envió a llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sidón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora le dice, Dios ya te ha enviado, Dios te ha dado la responsabilidad. Y él titubea, ella habla afirmativamente, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. O sea que solo no se animaba, necesitaba la fortaleza de esta mujer. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak al campo de la batalla. A veces se necesita la fuerza de una mujer para que los hombres nos movamos.
a veces esa mujer parece que te incomoda, te pone en una situación medio como que no querés hacerlo y no estás viendo Dios manejando la situación a través de una mujer. Y Barak no sabía cómo esquivarle al bulto y le puso en el atolladero y le dijo: tenés que ir. Y mira, de la única forma que voy a ir es que tú vengas conmigo. ¿Qué podría hacer una mujer en un campo de batalla? Pero la fortaleza espiritual, la determinación de esa mujer traería ánimo al ejército y al mismo Barak. Pero si yo voy contigo, la gloria no va a ser tuya. La gloria va a ser de las mujeres. Y esto es tremendo, porque no usa solamente a Débora, usa a Jael también, otra mujer. Pero me encanta lo que dice ella en el cántico. Dice en el verso 6 del capítulo 5, perdón, en el verso 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando, escuche bien, cuando escogían nuevos dioses, o sea, los israelitas andaban buscando idolatrías, y esta mujer se levantó y dijo: basta de idolatría. Estamos viviendo equivocados. Me levanto como madre a cobijar a este pueblo que no está entendiendo los propósitos. Todo estaba perdido, decaído, hasta que me levanté yo. Aleluya. Oh, mujer, benditas mujeres que proponen en sus corazones decir: me voy a levantar y voy a sacar mi hogar adelante, voy a sacar mi célula adelante, voy a sacar esta iglesia adelante, voy a hacer victoria, porque hay algunos que están como Rubén, otros están como Dan, otros están como Aser. Dice que Aser estaba como de vacaciones, se había ido al puerto a disfrutar cuando le llegó el mensajero. Y seguramente Aser era una persona que había ganado dinero. Dice: ahora que estoy en mi casa de campo, o estoy en mi yate, porque estaba al lado del puerto, justo me vienen a molestar, que quieren que vaya a pelear. Justo ahora me vienen a decir que tengo que ser líder. Yo que estoy tan cómodo. Justo ahora me necesita el reino de Dios en la guerra que estamos teniendo con el Cisara de este mundo. Ahora me vienen a incomodar. Ahora me vienen a convocar cuando yo tengo que reposar porque yo vivo trabajando. Hay gente que, como Rubén y como Dan y como Aser, se dedicaron a hacer dinero y no hicieron historia. Hay mucha gente que se dedica a hacer dinero, pero no hace historia. Si los privilegios de la vida te hacen hacer comodidades y dinero, pero no estás haciendo historia, no estás marcando una diferencia para el reino, no estás saliendo a la ayuda de Débora, que puede ser la iglesia, figura de madre. Te cuesta aceptar las cosas que plantea Débora. Te cuesta que una líder te dé directivas si sos varón. O si sos una mujer, que diga: vos, otra mujer, a mí no me va a mandar, que me mande un hombre, o que me dé directivo un hombre. ¿Cómo yo como hombre voy a recibir directivas de una mujer? Pero esa mujer tiene una función de madre y se está levantando porque en tu célula
Ya no quieren más la idolatría. Ya no quieren más el vaciamiento. Ya no quieren más que estén hundidos y caídos. Ya no quiere más verte en el vicio. Ya no quiere verte más en la pobreza, en la miseria. Entonces se está levantando y te está diciendo: tienes que seguir este camino de gracia, de misericordia, y alcanzar un crecimiento y un valor para enfrentar las circunstancias que no has podido vencer. ¿Y qué vamos a pensar que hacer? Hacía vacaciones junto al mar, pero sus hermanos estaban siendo derrotados, maltratados, esclavizados. Su pueblo estaba siendo cautivado, pero él estaba en la de él, en la fácil, en la cómoda. Y poco le importaba el mensaje de Débora. Por eso Débora escribe este cántico y escribe con ironía y dice: hubo grandes resoluciones en la tribu o en la familia de Rubén. Y ella se presenta y le dice: ¿por qué te quedaste entre tus rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre la familia de Rubén, que hubo grandes propósitos de corazón, se quedaron cuidando sus ovejas, sus vacas. Está haciendo el cántico de la victoria, pero está diciendo: los de Rubén prefirieron quedarse a cuidar sus rebaños, sus bienes. Estoy alabando a Dios por la victoria, porque cuando llegó la noticia a Zabulón y a Neftalí, ellos levantaron sus espíritus, dejaron sus campos, reunieron a su familia, besaron a sus hijos y a sus esposas y dijimos: vamos a dar la vida por nuestra nación. Y allí se fueron 10.000 a pelear la gran batalla. Y por estos 10.000 obedientes y sujetos y arrojados, y no miraron sus necesidades, abandonaron todo, fueron a la guerra y vencieron, porque Jehová estaba con ellos. Si hubieran esperado en Rubén, en Dan, en Aser, todavía están esclavizados hasta el día de hoy, porque la iglesia del Señor necesita gente determinada. Gente que no mire cuánto puede perder. Y la gente de Neftalí y de Zabulón quizás despidieron a su familia, y su familia dijeron: no sé si te volveremos a ver, pero Jehová esté contigo. Aunque los demás eran mucho más numerosos, pero lograron 10.000. Y Dios con poco hace mucho. Aunque los enemigos de la iglesia y del reino son muchos, pero con poco Dios puede hacer mucho más. Aquellos que tengan el espíritu de Zabulón, de Neftalí, que por el reino de Dios no miran cuánto arriesgan. Cuenta Débora con nosotros. De nuestra tribu vamos todos los hombres, todos los que podemos empuñar armas. Estamos dispuestos. No importa quién nos lidera, no importa si es una mujer, y si es una mujer investida de la gracia de Dios, seguramente Dios le dará la claridad. Y aunque nos dirija y nos dé la estrategia, Dios estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros principios no son tan importantes como lo es el reino. Me imagino a Lapidot. ¿Qué estaría pensando? Yo que soy el marido,
me quedé en mi casa. Yo que debo hacer el frente de batalla, ni siquiera he mencionado estar presente. Alabado sea su nombre. Y sabe que los 10.000 derrotaron a todo el ejército. Y le cuento la historia por si no la ha leído. Y Barak tuvo que abandonar uno de los carros porque se destruyó todo su ejército y huir de a pie. Y fue en busca de alguien que supuestamente tendría algún tratado con su rey para que le refugiara en su casa. Y fue a la casa de Jael. Y esta mujer lo recibió. Y le dijo: estoy muy cansado y tengo hambre. Dame algo de comer o de beber y déjame recostarme. Y si viene alguien a buscarme, dile que yo no estoy aquí. Porque Barak se había ido detrás de todos los otros carros y exterminaron a todo el ejército. Y Jael tenía el valor que tenía Débora. Sí, le dijo. Le abrió un odre de leche, le dio un jarrón de leche y lo acostó en el suelo y lo tapó. Le dice que fue y buscó una estaca bien larga, se la puso en la sien y agarró un mazo y traspasó de aquí a aquí, quedó clavado en la tierra. Y cuando vino Barak a golpear la puerta, dice: ¿a quién buscas? ¿A este hombre? ¿El que ha hecho mal a Israel? Por eso había proclamado Débora que la victoria sería de las mujeres. Ni siquiera Barak pudo darle muerte a Sisara. Las mujeres demostraron un valor que no tuvieron los hombres. Una determinación extraordinaria. Y el cántico es tremendo. Si usted lo lee, todo el cántico, hasta una hace ironía de Sisara. Y dice: tu madre te estará esperando que vuelvas, y que vuelvas con el botín de los israelitas, y que los mantoncillos y las cosas que traerías, las celosías, que abriría quizás las ventanas esperando que venga Sisara, y le hace una alegoría de lo que es la madre. Dice: las vestiduras de colores que traería serían para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordado ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Débora hace una ironía y pensando cómo estará la madre de Sisara esperándolo que traiga el botín que vino a buscar, y como diciendo: va a esperar sentada porque su hijo no va a volver, porque siempre volvía victorioso. Y de todo el botín lo repartían entre los generales, como siempre, ¿vio? Los de arriba se reparten todo, los de abajo nada o poco. Y aquí está esta mujer hablando y diciendo: ¿cuántas veces volvió? Cada año volvía Sisara de pasar por el pueblo de Israel y traer todo el botín.
como un ricachón repartir los lujos que se lograban y dejarse lo mejor para él y para los jefes. Pero esta vez, dice Débora, no va a ser así. Te va a estar esperando tu mamá haciendo cálculos de lo que traes, pero Jael y yo no permitimos que vuelvan victoriosos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a aplaudir la palabra. Qué mujer, ¿no? Tomarse una nación en la espalda y no arrugar y decir, me levanto como madre. Y aunque otros retrocedan y otros tengan miedo, ella dijo, yo creo en el Dios de Israel. Yo creo en el Dios que me está guiando. Y aunque otros no se dejan guiar por la mujer, ella no cedió, no retrocedió, siguió adelante. Y Barak goza de una victoria porque se dejó guiar por una mujer. Victoria que nadie por 20 años todavía habían podido lograr, ni siquiera animarse a enfrentar. Mujer para honrar. Mujeres valerosas, que no le importa la crítica. ¿Sabe cuántas críticas habría? ¿Sabe cuántos opinarían? Que cómo una mujer va a dirigir el ejército. ¿Cómo una mujer me va a dar órdenes a mí? ¿Cómo una mujer va a citarnos a todas las tribus? No menospreciemos a este sexo llamado débil, que no lo es. Es mucho más fuerte de lo que usted y yo creemos. Es mucho más fuerte de lo que muchos piensan. Son personas que a veces no se le da mucha importancia y a lo mejor están al lado suyo, pero adentro tienen un espíritu de Débora, inquebrantable. No van a retroceder. Se van a afianzar en el Dios de su salvación y en su tarea pequeña o grande. Y digo esto porque quizás Débora no comenzó siendo la jueza ni la gobernante. Comenzó atendiendo a algunos desvalidos que nadie los podía atender porque no había jueces ni había gobernantes y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ella se dolió de la necesidad del pueblo. Alguien tiene que escuchar la necesidad del otro. Y se sentaba en una silla a escuchar, a preocuparse. Y quizá al comienzo fue con algunos viejitos que nadie los escucharía. Pero después Dios les fue aumentando la gracia. Y ya quizás vendrían algunos más jóvenes que desorientados de la vida, qué hacer, cómo encontrar salida, cómo tomar el rumbo de la vida. Y allí Dios añadía gracias sobre Débora, consejera de una nación, jueza y gobernante de una nación, terminó siendo, y podríamos decir, general de los generales del ejército, porque ella tenía la mejor estrategia. Pero todo comenzó con una silla debajo de un árbol. Escuchando a pequeñas personas
Por eso no despreciemos los tiempos de las pequeñeces, porque de ellas Dios se va a valer para engrandecerte. Estás yendo a una célula de niños, estás yendo a una célula que tienes 4 o 5, no importa. Allí estás como Débora debajo del árbol, aconsejando, sosteniendo, no teniendo quizás dinero o poder de decisiones, pero en la medida que Dios añade gracia, Él mismo te pone en lugar de eminencia. Él mismo te traslada al lugar o a lugares donde nadie te podría poner. Bendita lluvia. Aleluya. Te voy a pedir, mujer, que te levantes y vengas adelante. Cualquiera sea esta, soltera, casada, que vengas aquí adelante. Y puedas decir, Señor, quizás no eres madre todavía o no lo fuiste, no es lo importante. Pero queremos orar por ti. Y queremos agradecer a Dios por las mujeres que han hecho historia. Algunos hombres han hecho dinero, pero las mujeres hicieron historia. Quiero que tomes del espíritu de esta mujer y pierdas tu timidez, tu vergüenza, y que veas que Dios puede hacer contigo cosas mucho más grandes que lo que te ha tocado hasta ahora. Por favor, arrímense un poquito más. Arrímense un poquito más. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás nadie se ha detenido a mirarte, como cuando comenzó Débora. Dirían, ¿qué hace esta pobre mujer debajo de ese árbol? Perdiendo el tiempo. ¿Cuántos pasarían por allí y dirían, ¿qué hace esta mujer?